y ministrar, y estuvimos ahí jueves, ¿verdad, Kelly? Jueves, viernes y sábado, y fue sensacional. 18 iglesias apoyaron, maestros de 18 iglesias fueron y apoyaron la obra, hasta del Distrito Federal vinieron, y fue un tremendo privilegio para mí. Les decía a personas aquí que era mi primera conferencia que tuve el privilegio de predicar para lo que es específica gente que trata con el ministerio de escuela dominical, y fue muy lindo, nos gozamos, prediqué bien, no me crucificaron, o sea que aleluya, comí buena comida y Dios nos ayudó, y fue lo que es una bendición estar ahí. Vamos a lo que es continuar nuestro estudio de lo que es intimidad con Dios. Hoy vamos a hacer el estudio número 8, y ¿quién recuerda el tema de lo que hablamos la semana pasada? Si alguien tomó nota o tiene memoria de elefante. A ver, Manuel Vázquez. Intimidad con Dios a través del amor. Ok, gloria a Dios. Intimidad con Dios a través de nuestro amor, y basamos ese estudio, fue en Juan capítulo 21. Si usted recuerda, Jesús se encuentra un hombre que había fracasado, un hombre que estaba dolido, Pedro, y la Biblia nos pregunta, nos marca lo que Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y la razón es porque el amor, literal, del amor fluye todo. Y hablamos que del amor fluye la obediencia, verdadero amor. Cuando nosotros decimos yo amo a alguien, obviamente nos rendimos a ese alguien, ¿verdad? Cuando amamos a Dios, nos rendimos a lo que es Dios. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis corderos. En otras palabras, Jesús, amén, llevó a Pedro de unas palabras de sí te amo, Señor. Primeramente, es más, Pedro dijo te quiero. Pero el punto era: si me amas, fluye con mi obediencia, con mi voluntad. Obediencia siempre va a estar conectado a lo que es la revelación del amor. Esta mañana vamos a hablar de otro tema, y si usted tiene su Biblia puede ir al libro de Hebreos capítulo 12. El título para esta mañana va a ser estudio número 8, profundizando intimidad a través de la disciplina. Profundizando intimidad a través de la disciplina. Y para ello vamos a ir a lo que es Hebreos capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos es un profundo capítulo. Habla de un pensamiento que honestamente, como seres humanos, muchas veces nosotros quizás no tomamos mucho tiempo en considerarlo, y la razón del por qué es porque como seres humanos no hay algo en nosotros con respecto a este tema que voy a hablar esta mañana que no encuentra mucho deleite en ello. Pero la Biblia en Hebreos 12 habla del tema de la disciplina. Y este capítulo es bastante profundo. Yo entiendo que hay mucha profundidad aquí. Honestamente, nos tomaría mucho tiempo ir por cada parte de este capítulo, pero prácticamente el tema de lo que vamos a leer es que Dios trata con su pueblo, nosotros, y lo hace a través del mensaje o el tema que nosotros llamamos disciplina. Ahora, yo entiendo que como seres humanos a ninguno nos gusta lo que es la realidad o el tema de la disciplina. Tristemente vivimos una generación donde no es disciplinada para nada, pero en realidad aquí esta escritura nos habla de algo, una joya, muchas riquezas que va a involucrar realmente la disciplina. Y yo estaba estudiando un poco de material en esto, y realmente me alentó mucho aprender algunas cosas, o no necesariamente aprenderlas, yo ya las sabía, pero sí realmente reforzaron cosas que la Biblia nos enseña con respecto a la disciplina. Entonces vamos a leer lo que es Hebreos capítulo 12. ¿Okay? El autor de Hebreos 12 nos dice en el versículo 3, ¿okay? Vamos a empezar ahí, Hebreos 12, 3, dice: considerar a aquel que sufrió tales contradicciones de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesús como hijo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nota el versículo 6, es muy importante, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causada de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible y de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. O sea que el autor aquí habla de lo que es la realidad de la disciplina. Y habla de este tópico que, como yo dije, es un poco deseado con respecto a lo que es la humanidad. Con nosotros no nos gusta el tema de lo que es la disciplina, a nadie nos gusta. Pero este es un tema que es crucial, es central, es más, cuando hablamos de lo que es la realidad de Dios y el trato de Dios en su santidad con nosotros que somos sus hijos. Ahora, cuando hablamos de la realidad de Dios, a todos nos gusta considerar la parte de Dios. Tenemos la tendencia de enfocarnos sobre un Dios que es un Dios de amor, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, hay algo en nuestra naturaleza humana que piensa con respecto a la realidad de Dios y pensamos cómo Dios nos ama, que Dios sí nos ama. Es más, sabemos bien, y lo hablamos esto la semana pasada, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de gracia y Dios desea bendecirnos. Y todo eso es bíblico y sabemos bien. Es más, la razón del por qué estamos aquí sentados salvo hoy estamos aquí porque Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Dios ha sido bueno con nosotros y porque la Biblia nos dice Dios no nos ha pagado como nos merecemos, ¿okay? Y eso es la realidad. Y todos nosotros como seres humanos nos gusta la idea, romantizamos la idea de que Dios es un buen Dios, que Dios nos ama y que Dios desea bendecirnos. Y eso tiene mucha importancia en el caminar con Dios. Es más, Dios mismo lo deja marcado en la Biblia como tanto Dios nos ama, que nos amó tanto que dio su único Hijo para morir por nosotros. Jeremías 29:11, sabemos bien que Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. O sea que este es el corazón de Dios. Dios quiere darnos paz, tranquilidad, seguridad. Sin embargo, en nuestra escritura vemos que también Dios nos muestra otra parte de Dios, o es la misma, pero involucra otro aspecto de Dios, y ese es el aspecto de Dios Padre hacia sus hijos, y toca el pensamiento de lo que es la realidad de la disciplina, que Dios, porque nos ama, la Biblia nos dice, en su tratar con nosotros, Él nos disciplinará. Ahora, esto yo entiendo y quiero dar un aviso aquí, quiero aclarar algo. Esto quizás es difícil para ciertas personas si usted fue criado de una manera incorrecta, ¿ok? Vivimos en una generación donde el pecado ha dañado a mucha gente y el pecado tristemente daña a través de los padres a los hijos. Y muchas veces cuando hablamos de la disciplina, uno tiene ideas erróneas de lo que es disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces gente pecadora no disciplina conforme al corazón de Dios. Es más, mi propio padre, fue abusado por su padre, le daba con un palo, con cadenas, lo abusó físicamente, mentalmente, y él decía que eso era disciplina. Eso no era disciplina,
eso era una tortura, ¿ok? Tendría que haber terminado en la cárcel por abuso físico. Que entonces es difícil muchas veces cuando hablamos de la disciplina, y la razón es porque nuestro texto habla de nuestros padres también, ¿verdad? Que nuestros padres nos disciplinaron y esto es algo que en Hebreos compara como Dios, como es padre, disciplina a los hijos. Ahora, quiero que mantenga el tema aquí. Estamos hablando de Dios Padre, un buen padre que nos disciplina. No un vengativo, perverso, psicópata padre, ¿ok? Hay veces que la verdad, gente tiene padres que son raros, pero estamos hablando aquí de Dios. Es Dios, un buen Dios. Pero aquí el autor nos recuerda que Dios en el trato con sus hijos sí realmente va a disciplinarnos. Y esto es algo que yo sé que humanamente no nos gusta pensar un poco, pero queremos considerar esto porque estamos hablando de lo que es intimidad con Dios y real intimidad. Se conecta con amor, como hablamos la semana pasada, y si va a haber una intimidad con Dios, la intimidad va a involucrar disciplina. Versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendidos por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina. Esto es muy poderoso, porque Dios nos ama, Él nos va a disciplinar. Y habla del amor aquí, el amor de Dios, como yo dije, esto es algo profundo, porque conecta la realidad del amor de Dios, que sabemos bien nosotros, no tiene límite. Ese amor lo llevó a su Hijo a morir en la cruz de una manera horrenda, vertió su sangre por nosotros, pero es interesante que Hebreos conecta el pensamiento del amor profundo que Dios tiene para con nosotros y también involucra lo que es la realidad de la disciplina. Y esto es algo profundo de considerar, esto es algo que muchas veces como ser humano no podemos comprender en su totalidad, pero en realidad si usted tiene hijos, usted entiende que el tener una relación real con alguien, especialmente con sus hijos, va a involucrar amor, ¿cuántos dicen amén? Y va a involucrar disciplina, ¿verdad? Si usted cría a su hijo sin disciplina, la Biblia nos dice que usted literalmente lo odia. ¿Por qué? Porque si usted no disciplina a su hijo, va a convertirse en un monstruo. Es más, la razón por qué usted disciplina a su hijo, yo recuerdo habían cosas donde nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos. El primer hijo que nosotros tuvimos era un varón y usted sabe si usted tiene un varón, los varones son aventados y eso es parte de ser un varón, pero si uno no disciplina a un varoncito se va a convertir en un monstruo. Yo recuerdo, no toques eso, Gabriel, y había algo en él que es increíble cómo la naturaleza del ser humano se manifiesta en un niño. Amén. No mientas, mienten. No robes, roban. Hay cosas. No cruces la calle, ¿verdad? Y uno como padre o como madre, si el niño desobedece, ¿qué hace? Lo tiene que disciplinar, no porque lo odia, pero porque lo ama. Porque usted ama a su hijo, porque yo amaba a mi hijo, yo le enseñé a mis hijos que el robar no era algo agradable. ¿Sabe por qué? Porque lo amaba. Porque si no le enseñaba eso, hoy en día mi hijo iba a estar en la cárcel como ladrón. No se ponga nervioso. Ay, está hablando cosas muy críticas. Esas son verdades. Yo entiendo que nuestra generación no quieren tratar con nada, pero eso es una locura. Verdadero amor va a involucrar disciplina. Si usted ama a un niño, no lo va a dejar cruzar en la carretera. Y si él quiere cruzar, agárrate, aleluya. No cruces, te va a pisar un carro, ¿verdad? Nosotros comprendemos esa realidad. Estamos en el mismo canal aquí, alguna gente me está mirando raro. Yo nunca le di una palmadita a mi hijo, es un ángel, con cuernos. Que amor realmente involucra disciplina. Y esto es lo que el autor está hablando aquí, ¿ok? Fíjense, estos son prácticos textos aquí. Proverbios 3, versículo 11. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Eso es poderoso.
Hay disciplina, no la desprecies. ¿Por qué? Porque Dios en su amor, porque te ama, te va a disciplinar. Deuteronomio 8:5, reconoce en tu corazón que así como el Padre disciplina a su Hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Esto es algo profundo, esto involucra mucho misterio, pero esto es una realidad. Dios, en la manera de cómo trata Dios con su pueblo, con sus hijos, nos corrige, nos disciplina, no porque nos odia, ¿okay? Y esto es la razón del por qué mucha gente no tiene batalla en el comienzo en la iglesia, es porque vienen, como yo dije, con padres abusivos, no han sido criados correctamente y cuando escuchan ahora que Dios los disciplina, lo conectan a una ilustración, un ejemplo perverso de su pasado, pero Dios no es como nuestros padres terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quizás usted tuvo buenos padres terrenales. Con respecto a lo que eran mis padres, con respecto a la disciplina, yo tuve buenos padres, gracias a Dios. A mí me corregían cuando me lo merecía y Dios sabe que me lo merecía mucho. Aleluya. Porque yo era un rebeldón, y ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios que Dios me dio unos padres que tuvo el valor, y mi madre, especialmente mi madre, cuando mi padre abandonó a mi mamá de 6 años, y mi padre nos abandonó, mi madre se quedó sola con 2 hijos, yo le doy gracias a Dios que mi madre tuvo el valor de darme unas buenas chancladas y enseñarme, cuando andaba de bocón, ¡pum!, me da una cachetada, habla y respeta bien a la gente. Ok, mamá. Hay veces como que se le saltaba la canica y me daba demasiado, pero no estaba salva, aleluya, y eso lo reconozco, pero eso no me pervertió a mí, es más, eso me enseñó a mí, me enseñó a tratar bien a una mujer, a lo que es respetar a una persona adulta. Hoy en día uno mira nuestra generación, no hay respeto a nada. Y las razones, yo entiendo que hay muchas, la razón muchas veces viene del hogar, es porque están siendo criados por padres que son egoístas y están tan metidos en sus propios pecados que no están haciendo instrucción, criando sus hijos como deben de ser. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios no es así. Es más, Hebreos nos dice algo poderoso, dice, si Dios no nos disciplinaría, seríamos hijos bastardos. Porque Dios nos ama. ¿Ve? Esto es algo que en nuestra humanidad no comprendemos. Cuando estamos mal, andamos en desobediencia, muchas veces Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero el diablo te la quiere partir. No, es que Dios está enfadado, no te ama. No, es al revés. Porque Dios te ama, te corrige. Cuando estás haciendo mal, cuando pecas, cuando andas en desobediencia, Dios te jala las orejas. ¿Cuántos saben que Dios sabe jalarnos? ¿Verdad? Dios nos trata, nos da convicción o nos deja comer el fruto. Es más, mucha gente dice, híjole, tengo muchos problemas, y como nosotros como pastores sabemos bien que esa misma gente anda viviendo desordenadamente, y nuestra oración es, Dios deja que sus problemas traigan a esa persona a Cristo. Dios muchas veces, sabemos la historia, no la tengo aquí en el texto, pero sabemos la historia de Jonás. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? Dios viene y le dice, ve a Nínive y predica la palabra. ¿Qué hace Jonás? Como todo ser humano, le da vuelta la espalda a Dios, yo me voy a Cancún, aleluya. Yo no quiero nada de la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? En su misericordia, ¿qué es lo que hace? Ayúdeme a alguien. ¿Le manda qué? ¿Un delfín? Un delfín. ¿Qué le manda? ¿Un pez? Un pez. ¿Y qué pasa con Jonás? Se lo traga y lo escupe. Amén. Y en Jonás capítulo 2, no tengo todo esto, pero me está viniendo a la mente y lo quiero impartir. En Jonás 2 uno ve una de las más profundas oraciones, en mi opinión, de toda la Biblia. En la panza del pez, Jonás dijo, estuve en el Seol, en lo profundo, literalmente como en el infierno. Y fue ahí, en la panza del pez, en sus problemas, que le clamó a Dios, Dios, me arrepiento. Y la Biblia dice que Dios lo sacó. No sabemos si por dónde lo sacó, pero lo sacó. De cualquier manera, no fue buena experiencia. ¿Y qué fue eso? Fue el amor de Dios en forma de disciplina para ayudar al hombre a que termine en la voluntad de Dios, en obediencia, y que gente pueda ser salva. ¿Cuántos dicen amén?
Porque la Biblia dice que de su ministerio toda una nación se salvó. Eso es poderoso, pero el tema es esto. Dios en su amor y trato, Dios trató con Jonás a través de lo que es amor, sí, pero también disciplina. Esto es algo muy profundo de comprender, ¿ok? Quiero que me escuche. El tema de la disciplina, como yo digo, porque somos personas pecadoras, porque venimos arrastrando ideas erróneas de nuestras crianzas y de la vida, muchas veces no podemos comprender esto. Es más, cuando miramos cómo Dios trata con el ser humano, en totalidad no podemos comprenderlo. Jesús le dijo a sus discípulos unas profundas palabras en San Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Eso es profundo. Dios estaba haciendo algo sobrenatural, era profundo. Para este momento, en la mente de los discípulos, para Pedro, en la mente de su mente, esto era una locura. Lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Pero realmente cuando leemos la Biblia, muchas veces lo que Dios hace al principio no tiene sentido. ¿Cuántos dicen amén? El Rey de Reyes, morir en la cruz, el libertador de los judíos, ser crucificado no tenía sentido. Pero el domingo sí lo tuvo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando resucitó. Y cuando hablamos del tema de la disciplina, esto es una realidad. Dios nos disciplina, muchas veces trata con nosotros en forma de disciplina, y en nuestra mente pecaminosa no tiene mucho sentido, pero cuando lo miramos en su totalidad, cuando lo vemos de una manera perspectiva espiritual, la disciplina es crucial. Es más, Dios nos dice, porque Dios nos ama, esta es la razón del por qué Él nos disciplina. Alguien dijo estas interesantes palabras. Si quieres experimentar serenidad en este mundo turbulento, tendremos que asirnos más firmemente de la soberanía de Dios y confiar en su amor, incluso cuando no podamos discernir su propósito. Eso es profundo. Él dice, vivimos un mundo turbulento. Si quieres estar tranquilo en el medio de un mundo turbulento, necesitas agarrarte firmemente de la soberanía de Dios y aprender a confiar en Dios. Aún en esos tiempos que son oscuros, aún en esos tiempos donde no tienen mucho sentido. El profeta Isaías nos comunica un poderoso pensamiento en Isaías 64, versículo 8. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos. Dios es el que nos está formando. Dios trabaja cuando nosotros venimos a Cristo. La manera que nosotros fuimos salvos fue cuando le dimos nuestra vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No fue nada más palabras. Que esto es lo que pasa en nuestra generación, ¿verdad? Gente dice palabras, pero no entienden el peso de esas palabras. Como gente ir a un altar, yo te doy mi vida hasta que la muerte nos separe y después nos olvidamos. Que eso son palabras de voto. Aquí está con Dios. Nosotros venimos a Dios y cuando tú te salvas, ¿qué es lo que haces? Le dices a Dios, perdóname, yo te entrego mi corazón y mi vida. ¿Verdad? Lo hacemos. Y Dios dice, ok. Yo agarro tu vida rota, manchada del pecado, deformada, con 4 ojos, peluda en el pecado, adicta a las drogas, al pecado, a la inmoralidad. Y Dios dice, híjole, estás feo. Voy a tener que trabajar en ti. Y Dios, porque nos ama, porque Él quiere cambiarnos, no dejarnos de la manera que somos, empieza ahora a obrar, como el alfarero obra con el barro y trabaja. Él empieza ahora a trabajar con nosotros y Dios lo hace a través de muchos medios. Alguien dijo o alguien lo puso de esta manera, si quieres disfrutar de una intimidad cada vez más profunda con Dios, debemos reaccionar ante sus tratos de providencia de un modo espiritual, aunque sean imposibles de poder entender con nuestra mente humana. Si tú deseas tener una relación íntima con Dios, necesitas que Dios trabaje contigo.
Necesitas que Dios te moldee, necesitas que Dios quite cosas de ti, que imparta cosas de ti. Y muchas veces esas cosas no se sienten muy cómodas. Dios lo hace a través de corrección, disciplina, Dios nos instruye. ¿Cuántos dicen amén? Dios trata con nosotros, pero si podemos ser honestos esta mañana, no todas las veces nosotros decimos, sí Señor, lo que tú quieres Dios. Hay veces que en nuestra naturaleza humana hay rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? Hay desobediencia. Dios nos dice, no lo toques y te va a quemar. Lo hacemos. Dios sabe eso. La Biblia dice que hay rebeldía en el corazón del muchacho, del hombre. Y eso es una manera real de realmente tratar con esto. Y la manera que Dios muchas veces lo hace es que Dios en su amor empieza ahora a disciplinarnos y tratar con nosotros. Entonces vamos a hablar rápidamente de unas formas de disciplinas que vamos a aprender en la Biblia, que son bíblicos. Estos conceptos son bíblicos, nos pueden ayudar mucho. Muchas veces Dios en su trato con nosotros, porque Dios quiere tener una relación íntima. Acuérdate, el enfoque de este estudio es una relación íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No superficial. Porque cuando tú tienes una relación superficial con alguien, esto es lo que pasa con nuestra generación, ¿verdad? Todo el mundo se acuesta con todo el mundo, pero no tiene una relación personal íntima con alguien. El matrimonio es diferente. El matrimonio es mucho más que una emoción y acostarte con una noche en la noche. El matrimonio te hace conectarte con tu pareja, tu esposa, tu cónyuge, ¿verdad? Dios en su soberanía quiere tener una relación íntima con nosotros. Él no quiere tener una relación de paso nada más. Y porque Él quiere tener una relación íntima y quiere conocerte y quiere que tú lo conozcas, Él va a tratar con cosas en ti que muchas veces al principio no se sienten cómodas. Pero el propósito es de tenerte y presentarte a Él una novia sin mancha, perfecta. Una de las maneras que Dios trata con disciplina o se expone a las disciplinas que necesitamos como seres humanos es a través de lo que es dificultades. Quiero que me escuche. A nadie nos gusta dificultades. ¿Cuántos dicen amén? A nadie nos gusta broncas. Y es más, vivimos una generación donde nos inculca este pensamiento de tener paz y tranquilidad. Tenemos seguro para todo, seguro de vida, seguro de carro. Tenemos casa bonita y queremos, en nuestra humanidad, queremos llegar a un punto de estar tranquilito. Es más, todos decíamos, no tiene que levantar su mano y decir amén, pero todos nos gustaría ser millonarios, vivir como en Hawái, al lado del mar, sin broncas, rascándonos los ombligos, aleluya, y tomándonos jugo de coco, ¿verdad? Y ir a la playa con las chanclas, la arena, y el solcito, y las aves, ¡cucú! Y la brisa, y las mujeres bronceándose, aleluya. Todos nos gusta esa idea, romantizamos con esa idea. El problema es esto, es que esa idea, número uno, en este mundo manchado por el pecado no es real. Y aunque lo tengas, el pecado te va a agarrar. Pero número dos, esa idea presenta un peligro para tu alma. ¿Por qué? Porque la abundancia y la comodidad a menudo resultan ser enemigas de la fe. ¿Okay? Yo quiero traer un balance a esto, pero escúcheme. Hay algo en nosotros que cuando estamos demasiadamente cómodos, tiene la tendencia de apartarse de Dios y de necesitar a Dios. Y esto es una de las razones del por qué mucha gente rica no sirve a Dios, ¿verdad? Porque tienen dinero, tienen comodidades y ellos piensan, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Ahora, yo no estoy predicando un mensaje de pobreza, ¿ok? Yo creo, como ustedes saben, yo creo que en vez de comer frijoles, yo creo comer carne, aleluya. No hay nada malo en avanzar, en ser fructífero, en tener bendiciones, tener una casa, tener un buen carro. Todo eso es bueno siempre y cuando lo mantengamos en su orden correcto. Dios es soberano sobre todo. Y mi casa no es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? O mi dinero, o mi cuenta de banco, o mi seguridad no es Dios.
Dios es Dios, Dios me da todas las bendiciones y Dios las da y Dios las quita. Y si Dios me la quita mañana, yo voy a igual servir a Dios porque yo amo a Dios. Ese es el correcto orden. El problema es que muchas veces se nos cruza la cadena y muchas veces nosotros en nuestra comodidad nos convertimos carnales, nos convertimos indiferentes, nos convertimos mundanos, nos convertimos, amén, literalmente, algo que no es necesariamente muy agradable en los ojos de Dios. Y es ahí donde Dios en su soberanía, estamos hablando del tema de la disciplina, Dios muchas veces permite dificultades en forma de disciplinarnos para traernos a un lugar donde nos pueda llamar la atención. Es más, mucha gente no quiere problemas, pero yo como pastor sé que muchas veces gente necesita problemas para que agarren la onda, para que despierten. Ok, yo no estoy diciendo que los problemas son de bendición, pero yo le digo una cosa, hay cosas en mi vida que me han pasado que yo le doy gracias a Dios, que Dios me dejó pasar por ellas, porque esas cosas me acercaron más a Dios. Cuando gente tiene todo cómodo, todo fácil, es muy difícil ahí donde ahora se den a santidad. Y Dios en su soberanía hace esto. Dios disciplina muchas veces a través de las dificultades. Escucha esta escritura, y esta escritura yo creo que lo va a ayudar a entender mucho. Deuteronomio capítulo 32. Dios dice unas profundas palabras con respecto a lo que yo estoy hablando y lo compara a un águila. ¿Okay? Escuche esto, Deuteronomio 32, 11. Como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega sus plumaje y las lleva sobre sus alas. Está hablando Dios con respecto a la nación de Israel. Y Dios está diciendo, Dios ha cuidado de ustedes. Y Dios ha tratado con ustedes y los ha libertado de una nación que estaba en esclavitud, los ha llevado lo que es una nación, los está llevando a una nación de lo que es que fluye leche y miel. Pero Dios le dice, pero Dios ha hecho todo esto y lo ha hecho y lo ilustra como la ilustración de un águila con sus pillones, con sus polluelos, y dice que el trato de Dios con la nación de Israel fue prácticamente igual como un águila trata con sus polluelos en el nido. Y si usted sabe algo del águila, cuando el águila tiene cría, empieza a criar ese pichón de lo que es de águila en el nido, y los primeros días todo está suave. Mamá viene, les da las lombrices en la boca, la mamá la abriga con su plumaje, no que esté gordita, pero con su plumaje. Okay, y el pichón está a gusto ahí. Nació, está al nido, está cómodo. Mamá viene, me da en mi pico la lombriz todas las mañanas, desayuno, almuerzo y cena. Mamá cuida de mí cuando viene un peligro, mamá me protege. Todo esto está hermoso, pero el problema es esto. Si usted sabe algo, llega un día donde en la vida de la mamá es como que se manifiesta. Mamá ahora, en vez de cuidar a su polluelo, empieza ahora a hacer cosas que no son agradables para el pichón. Empieza ahora a hacer que el nido sea un poco incómodo. Y sabemos, si usted estudia esto, el águila viene y empieza a traer espinas ahora y las pone en el nido. Y ahora esas espinas empiezan a picotear el polluelo y dice, ¿qué está pasando? Yo estaba como chivo en canoa, tranquilo, aquí he estado disfrutando la vida y ahora mamá me está causando que este nido no sea bueno. Y no nada más eso, no nada más mamá trae espinas. La historia nos dice que llega un momento donde ahora el águila empieza a mover las alas. Y eso es lo que está diciendo. El águila ahora revolotea sus alas. Hasta el punto de un día mamá se enloquece y tira su polluelo fuera del nido. ¡Ah! Y el nido, y ahí va, ¡ah! ¡Me voy a morir! Y de repente viene el águila y lo agarra en el ala, lo sube al nido otra vez y vamos otra vez. Y si usted sabe algo, la razón por qué el águila hace eso es porque el águila ama a su polluelo, a su criatura.
Porque el águila sabe, tienes que aprender a volar, tienes que crecer. No puedes vivir todo, no puedes ser un águila de 45 kilos, sentada ahí en el nido, dejando que siempre te alimenten. Porque si vives así, a la larga vas a morir. Entonces llega un momento donde tienes que madurar, tienes que crecer. El problema es esto, el águila, la mamá águila entiende que en la comodidad el pichón no va a crecer, al menos que cosas difíciles empiecen a caer en el nido. Y Dios le dice esto a la nación de Israel. Así como el águila trata con sus polluelos, revolotea sus alas y después carga sus polluelos en las alas. Dios le dice a Israel, así yo he tratado y estoy tratando con usted. El problema es esto, cuando estamos cayendo del nido, pensamos cualquier cosa de pensamiento. Dios no me ama, Dios me abandonó. Pero esa no es la meta. La meta es que Dios permite muchas veces dificultades. No para apartarnos, no para juzgarnos y darnos por la cabeza, pero porque nos ama. Hebreo nos dice, porque Dios, el Señor te ama, te disciplina. Y muchas veces, yo no estoy diciendo todos, ¿ok? No estoy diciendo que todos tus problemas vienen de Dios. Hay veces que vienen del infierno, sabemos como Job. Job fue un hombre donde cayó por una etapa del infierno y sabemos bien. Pero hay veces donde Dios en su gracia y su soberanía te permite que pases por eventos que muchas veces son incómodos. Pero ese intento es para traerte más a ti, para traerte más a Él, para acercarte. Alguien dijo estas profundas palabras, el amor eterno no da explicaciones. El Señor espera que tú confíes en Él. Porque Dios te ama y es eterno este amor no es lujuria como nosotros sabemos seres humanos. No da explicaciones. Hay veces donde tú y yo pasamos por etapas donde nos sentimos que nos caemos del nido, nos vamos a morir y pensamos, ¿por qué estoy pasando por esta etapa? Estás pasando por esa etapa porque Dios en su divina manera de obrar está tratando con áreas en ti. Está impartiendo, está removiendo cosas en ti, te está enseñando a que confíes en Dios. Y esto lo vemos a través de toda la Escritura. Juan capítulo 11, vemos en la enseñanza de Lázaro. Lázaro se está muriendo, las hermanas mandan a llamar al Señor y la Biblia nos enseña que el Señor se retrasa, y vamos a llegar a eso un poquito más adelante, pero al retrasarse, la Biblia dice que Lázaro se muere. Y esto fue un problema, esto fue una dificultad. Y sabemos bien que Jesús les dice unas profundas palabras en el medio del caos. Cuando Lázaro está muerto y ahora está gediendo. Y ahora Marta y María están batallando, son seres humanos, están batallando con enojo. Señor, si tú hubieses estado aquí, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Jesús le dice unas profundas palabras en Juan 11:39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, le objetó y dijo, Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días ahí. Fíjese lo que Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, Marta está enfocada en el problema. Jesús le está diciendo, este problema te va a exponer a la gloria de Dios. Y esto es algo difícil de comprender. Nosotros en nuestra humanidad, cuando entramos en tiempos de dificultades y problemas, amén, hay algo en nosotros que nos sentimos desconectados de Dios, nos sentimos apartados, es más, nos sentimos hasta juzgados por Dios. Pero Dios en su manera soberana en tratar con nosotros, porque nos ama, Él muchas veces en forma de disciplina permite que cosas vengan, se acercan a nuestra vida, no porque nos odia, es porque nos ama y porque quiere ayudarnos a traernos más cerca a Él. Y Jesús le dice aquí algo poderoso, hoy vas a ver la gloria de Dios. Antes Marta y María escuchaban de la gloria de Dios. Ahora están en un broncón. Y ahora este broncón los expone a la gloria de Dios. Lázaro resucitar después de 4 días de muerto. ¿Cuántos saben que eso es la gloria de Dios?
Pero eso no fue experimentado hasta que hubo un problema. Okay, yo no estoy predicando, híjole, gloria a Dios por los problemas. Nadie nos gustan los problemas, pero lo que sí le estoy diciendo es que muchas veces Dios obra y Dios opera en formas que son extrañas para nosotros. Más Juan capítulo 11, en el versículo 4, Jesús le dijo a sus propios discípulos, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esto es profundo, esto no va a terminar en muerte. Ahora sabemos que terminó en muerte. Cuando dicen, Lázaro sí murió. Dios, yo tengo problemas, pero Jesús les dice, esto va a ser para la gloria de Dios. En otras palabras, esta tormenta que ahora están experimentando, si tú das un paso para atrás y dices en tu corazón, Dios, yo sé que me amas, yo sé que soy tu hijo o tu hija, y porque me amas, yo voy a confiar en ti. Aún si tú tienes que disciplinarme, como Jonás, aún si tienes que mandar un pez y tragarme, y ponerme en la panza de ese pez, Dios, sea lo que sea, yo confío en ti. Cuando tú comprendes eso, ahora tú no ves disciplina en forma de castigo y odio, tú ves disciplina en algo que a la larga te va a ayudar. Yo cuando mi madre me estaba dando chancletazos, yo no le estaba diciendo, gloria a Dios, aleluya. Pero hoy en día yo miro atrás y digo, ¿sabes qué? Cuando yo robé eso de la tienda y mi mamá me dio una buena paliza, gloria a Dios que me pegó. Porque si no, yo hubiese sido un ladrón y hoy en día estuviera en la cárcel, yo no conocería a mi esposa, no tendría a mis hijos, ni tampoco le estaría predicando hoy, lo más probable. ¿Me entiende? Todos nosotros como seres humanos, especialmente somos maduros, amén, entendemos esa realidad. A nadie, como Hebreos dice, okay, nadie le gusta el proceso de la disciplina. A nadie. Pero lo que produce disciplina en Dios, ok, recuerde, yo estoy hablando de un Dios que nos ama, no un padre perverso psicópata que nada más estaba enchilado y se descargaba con nosotros sin tazo. Eso no estoy hablando de un buen Dios, un buen padre que nos disciplina porque nos ama. La Biblia nos dice, esto es algo que nos acerca a Él. Quiero hablar otra clase de disciplina. Disciplina a través de la desigualdad. Y quizás este estudio lo voy a tener que cargar un par de semanas porque hay mucho material aquí. O sea que hablamos de la disciplina a través de las dificultades. Ahora vamos a hablar de lo que es la disciplina a través de la desigualdad. La realidad de esta vida es que en esta vida, la vida en nosotros como la vivimos, la vida no trata a cada individuo de forma igual. Y eso es un tema muy difícil de considerar. Nosotros pensamos que todos tienen que ser tratados iguales, pero la vida es cruel, la vida no trata a gente de la misma manera. Y en esta realidad es aquí donde algunos sienten que han sido tratados injustamente. Aún muchas veces pensamos que Dios nos ha tratado injustamente porque, amén, no somos tratados de igual manera a como con todas las personas. Y es más, en la Biblia vemos, en Ezequiel capítulo 18, hay unas poderosas e interesantes palabras. Dios le está hablando a la nación de Israel y Dios le dice en el versículo 25, ustedes me critican y piensan que soy injusto. Esto es profundo. Dios mira a la nación de Israel y Dios le dice, ustedes me están criticando y ustedes en su corazón piensan que yo soy injusto. ¿Por qué Dios les dijo eso a la nación de Israel? Porque Israel estaba mirando cómo Dios hacía cosas y el trato y están diciendo, Dios no es justo porque no trata a todas las personas de la misma manera. Y esto, amén, es una profundidad, esto es algo muy profundo de considerar. ¿Por qué? Porque la desigualdad es una realidad en esta vida, eso es un misterio en esta vida que realmente es difícil de comprender, ¿ok? Pensemos esto, hay personas hoy en día que nacen en familias ricas y hay otras personas que nacen en familias pobres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Muchos nos dicen, Dios, ¿por qué mi abuelo no fue multimillonario?
¿Ok? Y esa es la realidad de la vida. Hay personas que nacen en naciones que son prósperas y hay personas que nacen en naciones que son muy pobres. Es más, hay gente que nace en naciones que son libres, que tienen libertad de actuar. Hay otra gente que nacen en naciones que son dictadores y llenos de dictadores y no tienen la libertad que nosotros tenemos. Y este es un gran misterio en la vida, ¿verdad? Hay gente que nace con talentos, hay otros que no. ¿Verdad? Hay gente que puede cantar, otra gente, por favor, no cantes. ¿Verdad? Hay circunstancias donde Dios interviene. Piense de esto. Hay circunstancias, aún en el reino de Dios, donde Dios responde a oraciones y hay otras que no. Y uno muchas veces mira esas cosas y dice, ¿por qué la vida es así? Realmente es un misterio. Es más, la Biblia nos enseña historias así. Hechos capítulo 12 nos da la historia de discípulos. Y la Biblia nos dice que ellos están haciendo la obra de Dios y están en obediencia a Dios. Son los apóstoles. Y la Biblia nos dice que Herodes, un rey, estaba enchamucado. Este hombre era del infierno. Y la Biblia dice que agarra Herodes a Jacobo y agarra a Pedro y los avienta al calabozo. En esa escritura vemos una desigualdad. La Biblia nos dice, versículo 12, y a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. O sea que Jacobo nunca salió de la cárcel esa mañana. Él fue a la cárcel por el testimonio de la cruz. La Biblia dice que la iglesia empezó a orar. Y la Biblia dice que Herodes, en su odio y rencor por agradar a los judíos, manda a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y la Biblia dice que con la espada lo matan. La historia nos dice, mi historia nos dice que mataron, lo decapitaron, le cortaron la cabeza por la fe. Pedro estaba en la cárcel también, en ese mismo momento. ¿Okay? Fue Pedro y Jacobo que fueron a la cárcel. Pero en el versículo 7, si usted sigue leyendo, dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la celda y despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y sabemos bien que Pedro salió y escapó esa noche. O sea que piense de esto, aquí están dos hombres, dos discípulos, dos fieles hombres, haciendo la voluntad de Dios. Uno se fue con Cristo, está teniendo avivamientos ahora en el cielo. El otro es libertado. Ahora, nuestra manera de pensar humanamente dice, ok, los dos eran cristianos. No era uno carnal, Jacobo el perverso, y el otro más espiritual. Los dos eran discípulos, eran hombres de Dios. Pero Dios en su soberanía permitió que algo le pase a Jacobo, era el tiempo. ¿Cuántos saben que todos nos va a llegar ese tiempo? Que está instituido el hombre morir una vez y después el juicio. O sea que era el tiempo para Jacobo y para Pedro no. O sea que nuestra mente natural no podemos comprender eso, pero la realidad es que en la vida hay desigualdad. Hay cosas en nosotros que no tienen sentido. Es más, yo hablé de Job en la palabra de Dios. Sabemos bien que esto es algo que también no podemos comprender en su totalidad. Recuerde, Job fue un buen hombre. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la Biblia lo identifica como un hombre perfecto. En el versículo 1, Job 1:1, y hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Amenjob. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que este hombre en nuestro vocabulario sería el hombre perfecto discípulo, el hombre especial, el hombre de Dios. Sin embargo, cuando leemos la historia de Job, la primera etapa de Job no fue algo positivo donde decía, Dios, yo quiero ser como Job, aleluya. Dame su porción, oh Dios. Yo no quiero su porción, por lo menos la primera, la última sí, ¿ok? Pero la realidad es que la vida no le favoreció. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde muchas veces batallamos. Cuando nosotros somos expuestos a la disciplina de lo que es desigualdad y no vemos cosas que no tienen sentido, o vemos cosas en nuestra mente que no tienen sentido, es ahí donde nos confundimos. Es más, muchas veces, aun si podemos ser honestos, nos amargamos aún contra Dios. Dios, ¿por qué? En Uruguay hay un dicho que no era salvo, pero dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Alguna vez usted escuchó ese dicho?
Qué perversa gente, ¿no? Ay, ay, ay. Pero Dios le da para que no tiene, diciendo, Dios bendice a gente que no se lo merece o no. ¿Y yo qué, Dios? ¿Yo qué? ¿Verdad? Si no tienes cuidado en esa desigualdad, puedes amargarte contra Dios. Es más, Salmo 73 nos expone esta profunda revelación. El salmista dice algo muy, muy honesto, ¿ok? Me quedan 2 minutos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impios. En otras palabras, el salmista vio que la vida es desigual, que no hay igualdad para todos. Más él dijo en ese texto que hay impios que se ven como que son prosperados, y hay veces que sí son prosperados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tú ves esa gente? Dijo, esa perversa puede cantar y yo no, que quiero cantarle al Señor. ¿Verdad? Ese chamuco tiene tanto dinero, lo gasta en el pecado. Dios, dame dinero para vivir bien y amarte. Yo sé que usted en su santidad nunca lo pensó, pero yo sí, aleluya. Y el salmista lo ha pensado también. Es más, en el versículo 16, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Estoy siendo honesto aquí. Yo traté de entender la desigualdad de la vida y fue demasiado para mí. Pero él entendió algo profundo, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En otras palabras, el salmista dice, esta vida es desigual. Y yo no lo entiendo todo, es más, no lo comprendo, pero yo sí entiendo algo, que el malvado, aunque sea bendecido en esta vida, va a terminar muy, muy mal. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día Dios va a dar justicia, y es justo. Pero en esta vida tú tienes que entender que muchas veces tú vas a ser expuesto a la desigualdad y vas a tener que aceptar eso. Ahora, yo no te estoy diciendo que tienes que aceptar tu mentalidad de pobreza. Yo creo que Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Dios, amén, no te dio cierto talento, no te amargues. Gózate con lo que Dios sí te dio. Si Dios te trajo, estábamos hablando con mi esposa, si Dios te trajo, Dios nos trajo a esta nación, gloria a Dios por eso. Dios te trajo a este compañerismo, cuando tú podías estar ahí, amén, de religiosín, amén, en una iglesia cristiana, saltando con el pañuelo, actuando como una lagartija y loco, amén, pero Dios te trajo un compañerismo donde te predica sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un privilegio. Gózate, acepta lo que Dios te ha dado y sé fiel con lo que Dios te ha dado. Sé fiel con ese talento. Si Dios te dio 1, sé fiel con el de 1. Si Dios te dio 2, 5, 10, sea lo que sea. No dejes que la desigualdad de esta vida amargue y corrompa tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Se me acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie. Tenemos que prepararnos para este avivamiento. Voy a seguir este pensamiento la semana que viene. A menos que venga la semana que viene, vamos a dejar que Dios, amén, nos ayude. Padre, te doy gracias por esta hermosa etapa, Dios, este estudio. Ayúdanos, Señor, en el medio de la disciplina, a honrarte, a obedecerte, Dios, y a guardar nuestro corazón, porque sabemos que tú eres nuestro Padre y porque nos amas, nos disciplinas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga esta noche. Recuerde, el martes no hay servicio en español, ¿ok? Va a haber este avivamiento. El avivamiento empieza ahora en la mañana hasta el jueves.